Buenas no, buenas noches. Como como ya les nos va a tocar ya que se haga de noche. Vamos a checar que realmente se escuche bien. Vamos a conectar el micrófono, a ver si se escucha bien. Vamos a abrir los dispositivos para ver que realmente esté transmitiendo. ¿Cómo están? Hace un buen ratito que no nos conectamos. Ahí estoy ya. Ya dice que estoy transmitiendo en vivo. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Déjenme checar aquí en este otro. Sí, está mandando el aviso. Y vamos a ver que Facebook genera una audiencia para mí. Pues no me aparezco aquí. Pero bueno, vamos a esperar. Ok. Un momento. Vamos a ponernos de este lado. Este todavía está en lo de los diferentes días. Ok, bueno. Pues ahora sí, vamos a ver cuántos se están conectando. Llevamos 3 minutos en lo que aparezco en las diferentes redes sociales. Aquí estoy aquí. Bueno, pues como hemos estado platicando, vamos a continuar con el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, en el cual hemos venido platicando la importancia del desarrollo del ser, de ese cuerpo interior que tenemos y que es necesario desarrollarlo para alcanzar estados de paz, estados de tranquilidad, estados de quietud. En este live hablaremos de cómo podemos entrar en contacto con ese interior y cómo vamos a desarrollarlo a través de nuestro ser. El ser, en el ser se juntan el sujeto y el objeto, se hacen una misma cosa. El ser puede percibirse como lo que hemos mencionado del yo soy, el desarrollo de esa divinidad que tenemos. Acuérdense que fuimos hechos a semejanza de él. Entonces, dice la Biblia que nosotros también podemos, en cierta forma, hacer milagros, generar eh, nuestro estado divino. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada más estamos desarrollando esa divinidad que se nos dio al hacernos a semejanza de él. Entonces, ese yo soy, esa presencia, está más allá de la forma física, del sentir y de saber que nosotros somos, o sea, saber que tú que me estás viendo eres. Y ese estado profundo es lo que vamos a alcanzar, un estado de iluminación, podemos decir, que es ese estado de iluminación es al que se refieren en la Biblia cuando dice Jesús que la verdad nos hará libre. Entonces, esa es la verdad que debemos de sacar
para liberarnos de la ilusión de que no somos más que un cuerpo físico y que una mente. O sea, que tenemos esa espiritualidad interna y que esa espiritualidad nos va a venir a liberar del miedo que tiene diferentes disfraces. ¿Y de dónde se genera este miedo? Se genera del ego. Se genera del ego y es del que debemos de liberarnos. También debemos de estar libres de pecado. El autor considera que el sufrimiento por vivir dentro del ego se genera en nosotros, en nuestra vida, sufrimiento, y que muchas veces consideramos que el pecado viene de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos en el mundo de las cosas. Y considera el autor que si en determinado momento esa palabra de pecado nos crea conflicto, muchas veces esa palabra de pecado la pensamos y lo que nos viene a la mente es un estado de culpa. Entonces, si esa palabra nos hace sentirnos mal, pues debemos de reemplazarla por otra. Ya en un live anterior habíamos hablado de la importancia de manejar un buen vocabulario con palabras que siempre tiendan hacia lo positivo. Así que si no nos hace sentir bien una palabra, la podemos cambiar y buscar una que englobe el significado que le estamos dando ahorita al pecado y nos lleve a otra que no nos haga sentir culpa. Si no nos gusta, pues lo podemos llamar al pecado pues una inconsciencia, un estado de locura, y eso nos puede acercar mucho a la verdad que hay detrás de esa palabra, que la hemos victimizado, podemos decir, ha sido mal usada durante mucho tiempo y que siempre, y que busquemos palabras alternativas que nos permitan alejarnos de relacionarla con la culpa y que eso nos haga sentir mal. Normalmente nuestra condición humana crea dependencia de nuestra mente y la mente que está manejada por el ego. Acuérdate que el ego es todas esos, lo que mencionaban como disfraces o caretas que nos ponemos para buscar la aceptación de las personas. Hacemos cosas por buscar la aceptación de las personas. Entonces, le cedemos el poder de nuestra vida porque siempre estamos haciendo cosas buscando esa aceptación y si esa aceptación no nos llega, empezamos a ver el miedo, empezamos a entrar en desesperación, empezamos a llegar a estados de violencia. Y el ser humano, podemos decir que llega a alcanzar estados de violencia, estados de sufrimiento, y se lo aplica a los demás. Esto es lo que nos hace ponerle ese significado a la palabra pecado, el caer en estados de locura. Nuestro cuerpo, que podemos ver y tocar, no es el ser. El ser está dentro de ese ser, de este cuerpo visible, es nuestra cáscara, es ese exterior que nosotros manifestamos a los demás, y ese es el cuerpo que está más apegado al ego que al estado del ser. Entonces, la recomendación del autor es que debemos de habitar nuestro cuerpo, sentirlo,
desde dentro, sentir la vida desde dentro. Mm, um, a veces nosotros le llamamos sentimientos porque estamos sintiendo las cosas, pero el sentimiento está unido a la emoción de la que vamos a hablar más, al rato, más adelante y que no es la esencia de lo que debemos de hacer en nuestro ser. Nuestro ser es un viaje hacia el interior que nos lleve a lo más profundo de nosotros, a alcanzar esos estados de paz, de quietud y que nos van a hacer poderosos y entrar a un estilo de vida activo, vibrante. O sea, vamos a vibrar muchísimo en positivismo y eso nos va a hacer alejarnos de nuestra mente, no permitir que nuestra mente nos controle. Debemos de separarnos, mente y ser, para que cuando el ser se complemente, llegue a controlar a nuestra mente. Y esa mente se aleje de la mente egotista, la generada por el ego, y empiece a absorber esta mente, empiece a absorber toda la conciencia y la transforme en un material mental. Eh, obviamente, cuando digo controlar a nuestra mente o calmar a la mente, obviamente no vamos a dejar de pensar, pero vamos a controlar ese pensamiento compulsivo que muchas veces eh, se conecta con otras mentes y empiezan a hacer eh, una colectividad negativa. Debemos de buscar hacer colectividades positivas. Y todo lo que nosotros somos viene derivado de lo que está pensando nuestra mente. Entonces debemos de hacer que todo lo que somos y todo nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, todo venga de nuestro ser, de dentro, de de esa divinidad, de esa espiritualidad, tener esa presencia de nosotros y empezar a tomar conciencia de que no somos nada más una cáscara, no es nada más este cuerpo físico el que se manifiesta, que se manifiesta en él todo lo que viene de nuestro interior. Y empezamos a adquirir una identidad que empezamos a construirla mentalmente y que se aleja de esta mente egotista y que es la que normalmente nos maneja, porque la mayoría de nosotros vivimos con miedo, que es una emoción que más en la actualidad se está promoviendo, nos están manejando a través de esta emoción, de este miedo que se genera en nosotros. Entonces, para llegar a ser conscientes del ser, tenemos que recuperar esa mente, tenemos que alejarla del ego, recuperar esa conciencia que nos va a iniciar un viaje espiritual en el cual vamos a liberar grandes cantidades de conciencia que estaban atrapadas por el ego en un pensamiento que normalmente no nos provocaba ningún beneficio y que nos permita llegar a, a alejar nuestra atención del pensamiento y dirigirla hacia nuestro cuerpo. Manejamos en uno de los live que en lo que te enfocas, eso es lo que desarrollas. Entonces, si te enfocas en el lado negativo, ves todo siempre con la parte negativa, pues eso es lo que vas a generar en tu vida. Entonces, al desarrollar el ser, vamos a desarrollar un campo de energía atractivo, invisible, que va a hacer que te vuelvas atractivo y la gente que vibre en esa misma positividad va a acercarse a ti. Entonces, vas a empezarte a volver una persona atractiva, una persona popular, una persona a la que
demás mentes o los cuerpos físicos que estén vibrando en esa forma se van a acercar a ti y vas a formar una comunidad positiva. El conectarnos con nuestro cuerpo interior va a permitir que dirijamos nuestra atención al cuerpo, que empecemos a sentir de dentro hacia afuera. Si le prestamos más atención, esa sensación se va a hacer más fuerte, se va a sentir en cada célula de tu cuerpo y vas a empezar a tener un sentido, como te decía hace rato, atractivo, te vas a volver un ser luminoso y aquel que esté carente de luz te va a empezar a seguir. Entonces, la percepción de nuestro cuerpo no se ve, solamente mandamos frecuencias vibratorias y nuestro trabajo es entrar al interior y concentrarnos en percibir toda esa frecuencia vibratoria que se está dando en nuestro cuerpo, que empieza a tomar vida y que vamos a, que la sacamos a través de meditaciones, de la forma de entrar a nuestro cuerpo, de alejarnos del mundo físico, pero eso vamos a hacer una práctica más adelante. Entonces, vamos a transformar nuestro cuerpo. Y cómo, cuando tratamos de transformar nuestro cuerpo, lo que pretendemos es alejarnos de, por ejemplo, de los animales. O sea, todas nuestras funciones corporales básicas, el placer, sentir dolor, respirar, comer, beber, defecar, el sueño, el impulso de tener pareja, de procrear, de nacer y obviamente y de morir, todo también lo hacen los animales. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Se supone que nos diferencia la mente. El problema es que la mente de la mayoría, se está enfocando en el ego, en desarrollar en nuestro ego, en las cosas materiales, en fomentar nuestros 5 sentidos. Ya ven que en uno de los lives anteriores también el autor nos sugiere que nos alejemos, al igual que en el libro del Código de la Manifestación, que nos alejemos de que no permitimos que nuestros 5 sentidos nos dominen. Entonces, aquí la recomendación es que entrar a ese ser. Por ejemplo, menciona en el libro a Adán y Eva, que cuando se vieron desnudos, les entró el miedo. ¿Y por qué les entró el miedo si antes no estaban desnudos? Porque empezaron a tomar conciencia de que tienen un cuerpo. Entonces, aparecieron la vergüenza, los tabúes, todo esto que genera vergüenza y sobre todo por ciertas funciones corporales y sobre todo lo que más les empezó a proveer miedo fue la sexualidad, el conocimiento de su cuerpo, la toma de la conciencia de su cuerpo. Eso generó que empezaran a tomar conciencia de lo que ellos son en una forma física y empezaron en cierta forma con el miedo a alejar su ser porque empezaron a verse teniendo un cuerpo y pensaron que eran solo eso, solo un cuerpo. Y eso ha sido fomentado a través de diferentes religiones que nos implantan esa creencia de que no somos nuestro cuerpo. Y muchos han maltratado su cuerpo, dañado su cuerpo, precisamente por combatir todas estas miedos, todas estas vergüenzas. Y algunos han llegado a prácticas de represión totalmente de su sexualidad, de reprimir el placer de los sentidos y llegaron a modos de existencias marcados por mucha austeridad,
rechazar el materialismo y la búsqueda y buscando una elevación espiritual. Si vemos la abundancia económica, yo que estoy leyendo, les digo, la Biblia como un libro, eh, ese Dios, esa divinidad, esa energía que hablaba con los, en este caso con los israelitas, siempre les pedía lo mejor, siempre bueno, pudiéramos decir ahora el dinero, siempre estaba manifestado, pedía piedras preciosas, las mejores pieles, las mejores telas, todo lo mejor, todo sus utensilios eran de oro. Entonces, el, la parte material no es mala. Lo malo es el enfoque que le damos, el, que se apodere de nosotros la ambición. Ese sería lo que nos hace rechazar el dinero. Entonces, para, para controlar ese pecado, esa culpa, esa vergüenza, obviamente algunos llegan hasta el castigo de flagelarse, ¿sí? Porque consideran que su cuerpo es pecador, es pecaminoso. Entonces, eh, el cuerpo es lo único que tienes, es lo único que tienes para estar aquí. Entonces, debes de cuidar tu cuerpo, sí, pero no aferrarte a las cosas materiales y dejar que tu ego te domine. Así que eh, nadie puede decir que sea un iluminado negando o luchando contra el cuerpo o considerarlo como o tener experiencias extracorporales. Siempre tendrá que volver al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que nos lleva y nos trae. Eh, pero esa transformación que debemos de tener ocurre a través de nuestro cuerpo. Tenemos que entrar al cuerpo, no alejarnos de él. O sea, no tenemos otra existencia externa. Entonces, tu cuerpo es el templo donde vas a desarrollar esa divinidad. Entonces, una de las afirmaciones que hacía Jesús en la Biblia es, todo vuestro cuerpo se llenará de luz. Cuando tú alcances esa luz, esa es la luz, la divinidad, es, es esa presencia divina que vas a llegar a tener. Entonces, es cuando hay las personas que podemos considerar que son iluminados, ¿sí? Que son aquellas personas que vibran de una forma tan positiva que hacen que los siga muchísima gente, como sucedió con Jesús. Entonces, para buscar la verdad, debemos de encontrarla dentro de nosotros, en nuestro propio cuerpo. Nosotros somos el que tiene la verdad y recuerda que la verdad te hará libre. Y nuestro cuerpo tiene un cuerpo interior invisible. Este cuerpo físico es la entrada al ser, a lo no manifiesto. A través de nuestro cuerpo interior estamos unidos a esa vida espiritual, a esa vida de iluminación, que no tiene nacimiento ni muerte, o sea, es eternamente presente. Cuando nuestro cuerpo físico se pierde, lo que queda es ese ser. Entonces, ese ser es el que se va a comunicar con la divinidad a través de haber eh, perdido nuestro cuerpo físico. Si nosotros mantenemos la conexión de nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo interior, obviamente vas a estar en procesos de ser feliz, de estar alcanzar estados de quietud, de paz, que eso es
el desarrollo pleno del ser humano. Entonces, cuanto más te dirijas hacia el interior, vas a vibrar en frecuencias tan altas que, como te dije hace rato, que empezarás a conectar con aquellas mentes, aquellos seres que están vibrando en la misma frecuencia que tú. Si mantenemos nuestra atención en el cuerpo lo más posible, vamos a estar anclados en el ahora. Acuérdate que en el libro lo importante es estar en el ahora, en el presente. Lo pasado pues ya pasó, el futuro todavía no existe, entonces no te preocupes por lo que existe, sino trabaja tu presente. Tenemos 24 horas diarias de presente, el minuto anterior, que es que cuando iniciamos ya eso es pasado. Entonces debemos de estar viviendo nuestro presente y cuando estamos en el ahora, no nos perdemos de nada. No nos perdemos del mundo exterior, no nos perdemos tampoco de nuestra mente, estamos en el momento. Los pensamientos y las emociones, los miedos, los deseos, están ahí, pero no nos dominan. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo que está sucediendo en el momento. Debemos de examinar cada momento que vivimos, porque aunque estemos en el presente, seguimos poniendo atención a lo que nos rodea, a las personas, a lo que está a nuestro alrededor. Muchas veces entramos al ser en negativo, porque no le ponemos atención a las cosas y nada más estamos pensando en cosas que son problemas, que son situaciones que te crean conflicto y que hacen que te pierdas. El ego te jala y te estacionas en no poner atención a lo demás. Entonces, el desarrollo de este ser interior, puedes estar poniendo atención a las demás cosas y también puedes estar, ¿cómo se dice? Escuchando o haciendo las cosas o leyendo con todo tu cuerpo. No debemos de exceder o no poner toda nuestra atención en algo. O sea, tenemos que estar abiertos a recibir todo lo que sucede. Y eso es algo que a muchas personas les cuesta trabajo. Concentrarnos en lo que estamos haciendo para que nuestro ser interior se desarrolle y todas nuestras acciones vengan motivadas de lo que estamos sintiendo en nuestro interior, de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos manifestando en nuestro estado de conciencia y en nuestro interior. Eso, si nos concentramos ahí, vamos a estar en el presente, vamos a estar habitando nuestro cuerpo y vamos a tener un estado de, ¿cómo se dice? Como de pausa en nuestra mente. No nos va a estar dominando. Perdón. Si nuestra mente nos maneja, ella va a decidir nuestro pensamiento y nuestra conducta. Pero cuando la mente nos maneja, estamos dejando que las cosas externas sean las que nos manejan. Entonces, debemos de entrar en estados voluntarios que no sean automáticos y no sean predecibles. Cuando dejamos que la mente nos maneje y nos enfocamos solo en el exterior, la emoción principal que vamos a manejar siempre será el miedo. ¿Por qué es? Porque tenemos miedo a lo que va a suceder, porque no sabemos las cosas. Entonces, si dejamos que nuestro interior nos maneje, no dejamos que el miedo aparezca. Es como ese, hay una analogía en la Biblia, que bueno, a mí me la aplicaron de una manera chistosa, es la parábola de que dos hombres
construyen su casa. Un hombre la construye en la arena, sin cimientos, y cuando llegan las tormentas y las inundaciones, la casa se va. Y el otro cava profundamente hasta que encuentra roca, suelo firme, construye su casa y obviamente como está bien cimentada, cuando vienen las inundaciones, pues no le pasa nada. La otra se va. Entonces, debemos excavar profundamente en nuestro interior para que nuestros cimientos sean fuertes y cuando vengan las situaciones conflictivas, obviamente, pues no nos pase nada, no nos muevan. Obviamente, eh, si nosotros queremos entrar a nuestro interior, lo que evita que entremos en contacto con ese cuerpo interior son nuestras emociones. De ellas ya hemos hablado mucho, pero si permitimos que la emoción no nos deje entrar a nuestro cuerpo, nuestra atención la atrapa la emoción. Entonces empezamos a concentrarnos en esa emoción y ella nos provoca bloqueos. Entonces la recomendación es que debemos de observar nuestra emoción, sentirla, reconocerla y aceptarla tal y como es, sin conflicto. O sea, la tenemos que vivir. Obviamente, por ejemplo, vamos a sentir ira, vamos a sentir temor, vamos a sentir tristeza, vamos a sentir miedo. Por ejemplo, ahí hay muchísimas, ¿no? Pero cuando esas emociones atrapan nuestra atención, lo que hacen es empiezan a atraparlas en nuestro interior y empezamos a tener sensaciones de desosiego, de pesadez. Estamos totalmente conflictuados, nos encerramos en nosotros mismos y empieza a hacerse se empiezan a provocar sensaciones en nuestro cuerpo, que es cuando decimos que somatizamos una emoción. Entonces, debemos de sentirlas, observarlas, pero no clasificarlas, o sea, no darles un nombre. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos el nombre, ya le ponemos la atención y empezamos a tener esa conciencia de esa emoción que estamos sintiendo y eso nos empieza a desarrollar estas somatizaciones de esas emociones. Cuando le damos la atención, la aceptamos. Y esa aceptación es la que nos empieza a crear conflictos. Si nosotros estamos en el ser, también estoy desarrollando una corriente, un paradigma, que es los fortalecimientos energéticos. Y dentro de ellos, lo que te mencionan es que cuando sientas esa emoción, cuando veas ciertas cosas, cuando escuches, cuando sientas, llegues a un estado que ellos llaman de neutralidad. O sea, que estés en estado de me vale gorro, mandar a las cosas a la fregada y no adjudicarte cosas que no te corresponden. Entonces es entrar en la neutralidad, que te afecte o que no te afecte. Cero. O sea, no. Nada, nada. Entonces, cuando tú llegas a este nivel de control de tus emociones,
pues no vas a empezar a generar enfermedades en tu vida. Pero si le prestas atención, si te estás regodeando en tus emociones, la emoción, por ejemplo, puede durarte unos días o semanas o meses y en cierto momento se encuentra con una emoción similar y se empiezan a juntar y se empiezan a hacer un cuerpo de dolor, se empieza a formar un parásito de tus emociones que va a vivir dentro de ti durante muchos años y la alimentas cada día y se alimenta de tu energía y esto que te va a llevar a que crezca, crezca, crezca y te genere una enfermedad física. Y obviamente, pues tu vida va a ser un desastre. Así que debemos de poner atención en sentir la emoción, sí, que esté. Eh, somos seres humanos, tenemos que sentirlas, pero no dejar que nuestra atención se centre totalmente en ella, no regodearnos en ella, no pasarnos al plano de víctima, porque ya viste las consecuencias. Te va a llevar a una enfermedad física, a una problemática que siempre se manifiesta. Eh, dice por ahí, lo que la boca calla, el cuerpo lo dice de cierta forma. Así que debemos de poner atención en la emoción, comprobar si nuestra mente se está aferrando a un patrón de queja, um, como la censura, ponerse de víctima, empezar a sentir autocompasión por ti mismo, empezar a generar resentimiento por las personas, porque esto es lo que empieza a ser el alimento de esa emoción. Y como ya te dije, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a juntarse con otras y empieza a generar un desastre en tu vida. Y una de las curas que considera el autor es el perdón. Perdonarte a ti mismo, porque normalmente hacemos cosas que nos generan culpa. Y a veces consideramos que las cosas no las genera otra persona. Entonces, la falta de perdón hacia otra persona, hacia ti mismo, puede hacer que dentro de tu vida presente, pasada y futuro, eh, esa falta de perdón, lo que te rehuses a aceptar, obviamente es lo que va a generar en ti esa, esos sentimientos de, de culpa, de victimismo, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos alejamos de la culpa, estamos abandonando esa queja, estamos abandonando la tristeza y al abandonarlo, ¿qué va a suceder en tu vida? Empiezas a entrar en paz, empiezas a tener quietud. Si no perdonas, te resistes a la vida, no permites a la vida que fluya en ti. Y obviamente el camino que agarras es el camino del dolor, el camino del sufrimiento. Empiezas a perder energía, empiezas a manifestar las enfermedades. ¿Por qué? Porque no estás perdonando a ti o a las demás personas. Cuando de verdad perdonas, no, y perdonar no te estoy diciendo que sea sinónimo de olvido. Cuando aquí en los fortalecimientos energéticos nos dicen que cuando la gente quiere olvidar, empieza a generarse otro tipo de enfermedad, ¿okay? Que te puede llevar al Alzheimer, a la demencia senil, porque estás olvidando los hechos que se dan en tu vida. Esos hechos dolorosos, esos hechos traumáticos, los tenemos que vivir, los tenemos que reconocer, los tenemos que aceptar y perdonar y adiós, ¿sí? La mente no puede perdonar. ¿Quién puede? Solo uno. Si nosotros entramos a nuestro cuerpo, vamos a hacer y generamos esa paz, esa quietud que emana de nuestro ser, vas a ser capaz de perdonar. Y otra referencia a la Biblia es que Jesús, antes de entrar a un templo, dijo,
antes de entrar en el templo, perdone. El que esté libre de también que tiene la primera piedra, ¿no? La presencia de nuestro ser es tomar la conciencia pura, esa conciencia que reclama a la mente, que se la quiere arrebatar al ego, a alejarla del mundo de las formas, eh, y que empieza esa mente a generar la, un vínculo con todo eso que no se manifiesta. Acuérdate que vamos a traer de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Entonces, cuando tú desarrollas este ser interior, tu interior, cuando vives tu cuerpo, cuando estás dentro de ti, empiezas a hacer tu proceso de envejecimiento más lento. Cuando no te domina ni el pasado ni el futuro, tu cuerpo, obviamente el cuerpo tiene un tiempo de vida. En la Biblia manifiestan que estamos hechos para vivir 120 años. Conforme lo vamos agrediendo, lo vamos lastimando, lo vamos castigando, como hace rato lo mencionamos, obviamente pues nuestro lapso de vida disminuye, ¿sí? Entonces, lo que recomiendan aquí es alejar el tiempo psicológico, del que ya hablamos la vez anterior, ¿sí? Estar viviendo el presente y que el pasado se quede fuera y no nos preocupemos por ese futuro que viene, porque todo lo que esté salido del pasado, pues no se está viviendo en el presente y lo que se vive en el presente es lo que estamos construyendo para el futuro. Así no vas a acumular tiempo en tus células, no les vas a cargar a tus células el tiempo presente y futuro que implican preocupación, que implican ciertas emociones que van dañando tus células y esas células hacen que tu cuerpo exterior envejezca más rápido que si desarrollas tu cuerpo interior, vas a disminuir ese tiempo, vas a hacer el ritmo más lento y obviamente tu apariencia no va a ser de una persona vieja, va a ser, por ejemplo, tú ves a personas muy avejentadas y luego te dicen, tengo, por ejemplo, 45 años, ay, te ves como de 70. ¿Por qué? Porque es todo esas emociones que están cargando que aparte ¿cómo se dice? Aparte de cómo tratan a su cuerpo, cómo lo alimentan, cómo lo mantienen. Entonces, todo eso hace que si tú desarrollas tu interior, que entras en esos estados de paz y de quietud, obviamente tu cuerpo va a envejecer mucho más lento. Y otro beneficio de este entrar a tu ser es que vas a fortalecer tu sistema inmunológico. Tu sistema inmunológico se mantiene en óptimas condiciones cuando tú habitas tu cuerpo, cuando tomas conciencia de lo que está sucediendo en tu cuerpo, cuando respetas tu cuerpo y cuando lo trabajas espiritualmente. Tu sistema inmunológico se fortalece terriblemente. Eh, es como si le hablaras a cada célula de tu cuerpo y esta célula entendiera que tú lo estás respetando, que tú le estás poniendo la atención necesaria, que lo estás cuidando, que lo estás desarrollando y eso muchas veces ayuda a corregir todas esas enfermedades que le has provocado. Empiezas a entrar en estado de autocuración. Existen muchísimas historias documentadas de personas que se han autocurado. Entonces, ¿cómo lo logran? Pues desarrollando este cuerpo interior. Y
cuando, dice el autor que cuando nosotros nos enfocamos en lo externo, afuera de nuestro cuerpo, es cuando permitimos que las enfermedades entren a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo atención a cosas que no nos benefician internamente. Entonces, es como el autor menciona que si el amo no está presente en la casa, todo tipo de personajes negativos se van a alojar en ellas. Y en mi curso de biomagnetismo, nos dicen que, bueno, la salud se deteriora, que es como una casa que tienes, la acabas de comprar, está preciosa, está hermosa, pero no la ocupas. Entonces permites que cualquiera se meta y te la destruyen, te la descomponen o metes a cualquier persona y ellos no, es como cuando rentas una casa, un departamento, tus vecinos no son suficientemente responsables y te la destruyen. Es lo mismo que sucede con tu cuerpo. Entonces permitimos así que si no habitamos nuestro cuerpo, entren esos huéspedes indeseados. Y vamos a suponer, o vamos a verlo de este punto de vista. Tenemos dos sistemas inmunológicos, el físico y el emocional, que también el emocional, nuestra parte psíquica, también se ve fortalecida cuando estamos teniendo ese, esa percepción, ese cuidado, ese habitar nuestro cuerpo interior. Lo estamos protegiendo de los campos negativos que se dan en nuestra mente y de esas emociones negativas de las que hemos estado hablando. Y hablamos también de las frecuencias vibratorias. Si tú te empiezas a vibrar negativamente y te juntas con personas que vibran negativamente, obviamente esto se vuelve muy contagioso. Entonces, normalmente tú lo ves cuando andas eh, en por ejemplo, tú te manifiestas de una forma cuando estás solo. Cuando andas en amigos o te sientes soportado por otros que vibran en lo mismo que tú, ¿qué comportamientos llegas a tener? Son diferentes. Esto es lo que sucede con las frecuencias. Se juntan esas frecuencias y empiezan a manifestarse de la forma en que estás vibrando. Si elevamos nuestra frecuencia vibratoria, todo nuestro campo de energía se va a amplificar y si nosotros vibramos intensamente en el lado positivo, obviamente van a aparecer emociones, sensaciones, todo positivamente. Pero si empezamos a vibrar en frecuencias bajas, va a aparecer el miedo, va a aparecer la ira, va a aparecer la depresión, la tristeza, muchísimas. Y ya a, no va a desarrollarse nuestro campo de conciencia. Debemos, y si estamos vibrando intensamente, si se presenta una de estas emociones que de baja frecuencia, obviamente no van a pasar, van a seguir de largo. ¿Por qué? Porque no las estamos atrayendo, porque estamos vibrando alto y ellas están en una frecuencia baja, entonces no son detectadas por nuestro sistema de frecuencia. Para, ¿cómo voy a desarrollar mi cuerpo interior? ¿Cómo voy a habitar mi cuerpo? Bueno, existe una meditación, puedes meditar de diferentes formas, pero bueno, a la que propone el autor es una autocuración simple que va a elevar nuestro sistema inmunológico. O sea, el otro día estaba platicando con un terapeuta y me decía que mucho de las formas de curarse era a través de la meditación y lo refuerza el libro porque dice que si te encuentras en, si te es difícil
entrar a tu cuerpo interior. Hemos hablado que muchas veces nos da miedo entrar a nosotros porque vamos a encontrar un mugrero, porque no sabemos desprendernos de las cosas externas. Y eso muchas veces se manifiesta en que la gente dice que se duerme, que empieza a pensar cosas que no debe, que lo distraen, o sea, no es capaz de entrar a ese interior, a adquirir ese silencio. Entonces, eh, ¿cómo puedo hacer que eso no suceda, que no me distraiga, que no me cueste trabajo? Bueno, él recomienda enfocarse en la respiración como primer paso. Hacer respiraciones conscientes, que es que ya con el hecho de poner en tu atención en la forma de cómo respiras, cómo inhalas, cómo exhalas, eso ya te está permitiendo entrar a tu ser interior. Y va a haber niveles. En una de las capacitaciones de enfocados en el Reiki, mencionan que cuando nosotros estamos empezando a entrar en meditación, existen diferentes grados, diferentes estadios, y que el más adecuado para poder entrar en una meditación es empezar a alcanzar el estado alfa. Cuando tú entras al estado alfa, te permite alcanzar estados de que recibas, si te están haciendo un tratamiento de Reiki, te están mandando energía de cualquiera de las diferentes corrientes, paradigmas que hay. Si tú entras en ese estado alfa, vas a poner a tu cuerpo óptimo para recibir toda esa energía, ¿sí? Obviamente, se supone que vamos a recibir una energía positiva. Recuerda que lo que tú mandes al universo se te regresa como boomerang, así que hay que tener cuidado con lo que enviamos. Entonces, vamos a poner atención en la respiración, cómo entra y sale de nuestro cuerpo. Vamos a respirar, expandiendo nuestro abdomen. Cuando la inhalamos, contraemos el abdomen y exhalamos. Si nosotros tomamos conciencia de inhalar, sostener, exhalar, se recomienda que hagas sostengas algunos segundos, 4, en una de las meditaciones nos pusieron de 7, inhalo en 7, sostengo 7 y exhalo en 7. Entonces, cuando tú haces eso, bueno, la meditación recomendada, bueno, cierro mis ojos, internamente miro hacia mi entrecejo, coloco mi lengua en el paladar y imagino que estoy mordiendo un limón y que esa sensación de saliva que se produce en mi boca se vuelve agradable, abundante, y eso me va a permitir entrar en el estado alfa. Entonces, si cuando tú estás haciendo esta respiración, esta salivación, te cuesta trabajo visualizar, vas a tratar, cuando con tus ojos cerrados, que sigues con tus ojos cerrados, de verte a ti mismo, imaginando que una luz entra por tu chakra corona y empieza a recorrer todo tu cuerpo. Entonces te vas a sentir lleno de luz y vas a enfocarte en el recorrido que hace esa luz. Eso es lo primero para empezar a ayudarte a visualizar. Vas a sentir esta sustancia luminosa que va a llenar tu cuerpo y te vas a visualizar irradiando luz. Después te vas a concentrar en la sensación de tu cuerpo.
vas a empezar a sentir cómo pasa desde tu cabeza, por tus ojos, por tu nariz, por tu boca, por tu cuello, por tus hombros, por tu pecho, por tu corazón. Vas a ir recorriendo todo tu cuerpo hasta llegar hasta los dedos de los pies. Trata de no aferrarte a ninguna visualización, deja que vaya fluyendo. Y otra, se recomienda que cuando no estés, que lo hagas antes de irte a dormir, y si puedes en las mañanas, que hagas, obviamente, no agarres, ya que te vas a dormir, ya no agarres esos aparatitos, porque su luz le manda un mensaje a tu cerebro de que todavía es de día y que no se vaya a dormir. Entonces, en la noche o en la mañana vamos a hacer el trabajo de entrar en conciencia, respiramos, inhalamos, retenemos, exhalamos 3 veces. Después imaginamos vemos hacia nuestro entrecejo, ponemos nuestra lengua en el paladar, imaginamos que mordemos el limón y sentimos esa sensación de saliva abundante y agradable. Entonces, ya tomaste conciencia de tu respiración, de tu salivación y empiezas bueno, obviamente estás acostado y vas a empezar a enfocar tu atención desde que entra esa luz, recorre todo tu cuerpo y en cierto momento vas a empezar a enfocarte por 1 minuto, perdón, por 15 segundos en cada parte del cuerpo. Te detienes 15 segundos en cada parte de tu cuerpo. Vas a empezar a sentir esa energía vital que tienes en cada parte de tu cuerpo. Vas a seguir haciendo tu recorrido de los pies, de la cabeza a los pies, o de los pies a la cabeza, como te sea más cómodo. Luego vas a sentir el cuerpo en tu totalidad, como vas a sentir toda esa energía que estás irradiando. Acuérdate que nos vemos como un ser de luz. Entonces, para generar esa luz necesitamos tener energía. Vamos a mantener esa sensación por unos minutos, sintiendo cada parte de nuestro cuerpo, cada célula. Si en el momento en que estás así trabajando esto, te llega ¿cómo le llaman? Bueno, en uno de de las meditaciones que hacemos, le llaman eureka, ¿sí? Se te llega una idea, un chispazo o algo, toma en conciencia lo que te están diciendo, nos mandan mensajes de esa manera. Si eres de los que tienen alguna, ¿cómo se dice?, libretita a la mano, anota la idea y vuelve a retomar tu ejercicio. Si eres de los que te vas mucho, sorpréndete y regresa. Vuelve a poner tu atención en tu cuerpo interior. Y de esa manera, te puedes tardar de 1 a 5 minutos y eso va a hacer que vayas a lo que tengas que hacer ya con plena conciencia de tu cuerpo. Entonces, obviamente, la mente a mucha gente es un momento en que se desarrolla su momento creativo, le vienen las ideas. He escuchado en diferentes meditaciones que dicen, es que no me puedo concentrar porque me vienen ideas y me vienen ideas. Bueno, es el momento en que te está saliendo ese espíritu creativo. Y no estás pensando en algo en específico, porque eso limita tu meditación, limita entrar en este estado alfa, limita ese proceso creativo. Entonces, otra cosa que dice el autor es que debemos de pensar
y de sentir con todo nuestro cuerpo. Y esa es una parte para desarrollar nuestra intuición. Cuando quiero hacer algo, tengo una compañera de homeopatía que me dice, siempre que le pregunto algo, me dice, ¿cómo te hace sentir eso? Si te hace sentir bien, adelante. Si no, si como que en duda, pues no lo hagas. Y otra que también sugiere el autor es el desarrollar el arte de escuchar. Debemos de escuchar a las personas no solo con la mente, escucharla con todo el cuerpo, sentir, escuchar su energía, ese cuerpo que nos está hablando, esa energía que nos está hablando, recibirla. Y como lo mencionó mi compañera Jenny, si te hace sentir, si te hace vibrar, estar más en contacto con la persona. Normalmente no sabemos escuchar porque nuestro pensamiento está en pensar, muchas veces estamos pensando otras cosas o estamos esperando que la persona haga una pausa para soltarle todo nuestro rollo que traemos, ¿no? Entonces, prestamos más atención a las cosas que yo traigo que lo que la persona me está diciendo y eh, no vemos a ese ser que está debajo de esas palabras, que esa mente que me está hablando, no le estoy poniendo atención y no estoy tratando de ver el mensaje que me está dando, ¿no? Y eso es una de las bases para tener buenas relaciones, la comunicación, el saber escuchar. Eh, cuando tú sabes escuchar, cuando abres tu ser interior a recibir el ser interior de la otra persona, estás haciendo un acto de amor. Y eso es lo que se nos pide, dar amor. Eh, si la mente, dejamos que la mente nos gobierne, obviamente la mente nos va a crear muchísimos conflictos, nos va a meter en problemas, nos va a empezar a conflictuarnos con las demás personas. Y obviamente la recomendación del autor es desarrolla tu ser interior para que tú florezcas, tú vivas y todas tus relaciones puedan ser de la forma positiva que te redirige a ti, alcanzar esos estados de quietud, de paz y en cierto momento va a alcanzar la felicidad. Así que, como siempre, si esto les hizo sentido, compártanlo. A alguien le cambiará el chip. Y acuérdense que lo que pretendemos con estos live es que seamos mejores personas de lo que fuimos el día de ayer. Nos vemos en el próximo live. Que Dios me los bendiga.